Pues Mrs. Grabsky, tenía yo como 7 años, tuve un episodio traumático, pero no voy a hablar de eso porque está contenido en una novela que escribí en inglés, que lo más seguro es que se llame Un bosque flotante, como metáfora de la memoria. Mrs. Grabsky me dijo, tú vas a ser historiador, porque lo que estás haciendo con tu mamá es lo que hacen los historiadores. Y la vida me concedió poder regresar al bosque de mi infancia cuando yo tenía 25 años de edad y le llevé las pruebas finas de mi primer libro de historia a Mrs. Grabsky, que es un libro que se llama La soledad del silencio, está ahí la portada. O sea que a mí me sedujo desde niño, también por un bombardeo de literatura norteamericana que tenía que ver todo con el pretérito. Los vaqueros, la conquista del oeste, los vikingos, la Edad Media, luego los viajes en el tiempo. Entonces, mi generación fue bombardeada con programas de televisión, películas y mucha literatura infantil que era de viajeros. Por ejemplo, ahora reestrenaron Peabody, pero cuando yo era niño, a mí lo que me gustaba de Bullwinkle era cuando salía Peabody, que era un perro parecido a un Basset, que viajaba en el tiempo y tenía esta maravillosa oportunidad de cambiar el curso de la historia. Pero el problema es que si tú lo haces, echas a perder lo que ya te tocó vivir. Entonces en una de esas dejas de vivir tú. Y para eso, quizá cuando ya fui yo adolescente, el papá de un compañero mío de la secundaria era don Luis González y González. Yo desde el día que conocí a don Luis, dije yo quiero ser historiador. Pero en esa época andaba yo metido de torero, yo quería ser torero. Y vivía una doble vida, que era el analfabetismo cultural de entrenar en los viveros y dedicarme a la técnica taurina, ¿no? Pero ya después lo que me interesó fue la cultura taurina, que es leer de toros, leer novelas taurinas, leer crónicas. Y el otro lado era que me volví lector. Lo primero que me volvió lector así de veras, en serio, fue El principio del placer de José Emilio Pacheco. Y le llegué a decir a José Emilio que yo me lo sabía, todos los cuentos de memoria, y que además me tocó ver cómo mis hijos empezaron a leerlo igual, más o menos a la misma edad. Y entonces cuando ya me quité de encima la ilusión de ser figura del toreo, de soñar que yo podía dedicarme a eso, entonces busqué de nuevo a don Luis para que me dirigiera mi tesis, que es el primer libro, el que le llevé las galeras a Mrs. Grabsky. Don Luis me dirigió la tesis, que es una microhistoria del santuario de Atotonilco, y ahí terminé realmente de enamorarme de Clio. Ojo, Clio es la hija de la memoria, sí. O sea, es hija de Nemósina, entonces es un salto casi lógico que si mi infancia fue memoria, pues es obvio que mi adolescencia y mi primera novia, o la novia que sigo cortejando, sea Clio. Ahora, no le he sido muy fiel, porque, dicho por el propio don Luis, todos esos cuentitos y todas esas cosas que tenían ficción, eso se lo pasaba a doña Armida, a su esposa, que doña Armida es la primera lectora de mis cuentos. Ella de hecho corrigió algunos y bueno, hay una satisfacción íntima. Don Luis me había dicho que no iba a leer La emperatriz de Lavapiés, que es mi primera novela, aunque me felicitó cuando quedé finalista del premio Alfaguara. Fue el primero, de los primeros en felicitarme. Pero sí me dijo, espero que le quede a usted claro que yo no pienso leerla, porque yo la única novela que leo es El Quijote. Don Luis fue como un segundo padre para mí y cada que me acuerdo, que es diario, yo trato de honrar la pedagogía peripatética que tenía don Luis. Don Luis te recibía ya sea en la colonia Portales o en la Viaducto Piedad, donde vivía, o allá en San José de Gracia. Y el saludo era: ¿qué novedades nuevas?
Y los que fuimos sus... Bueno, yo más que su alumno me considero su discípulo. Y entonces teníamos que decirle, pues fíjese que traigo una idea, ¿no? Entonces Luis decía, una idea como de aperitivo, así como de queso panela, y te ofrecía un tequila, y entonces uno trataba de formular de la mejor manera posible esa idea. Si la idea tenía miga, eso daba como para irse caminando en San José de Gracia hacia el Cerro de Larios, que dicho sea de paso, Juan Rulfo le cambió el nombre a ese cerro, y ese es Lubina. El cuento de Lubina, que es quizá uno de los mejores cuentos de Juan Rulfo, está imaginado con el Cerro de Larios de San José de Gracia, Michoacán, que es colindante con Jalisco. Entonces, don Luis te dejaba hablar. Si era en la Viaducto Piedad, por ejemplo, en lugar de ir al cerro, era darle vueltas a la manzana, ¿no? Y luego llegaba un momento en que te decía, bueno, pues ahora ya con lo que acaba usted de formular, pues ahora ya me toca a mí. Y entonces, la mayoría de las veces te hacía pedazos la idea. O sea, te decía, es buena idea, pero de eso ya escribió Montaigne. O ya hay un libro de Fernand Braudel, o él ya lo había trabajado en París, cuando fue alumno en la Sorbona. Y con muchísima elegancia, con un donaire de veras entre ranchero y parisino, te exhortaba a que la próxima vez traigas otro tipo de idea, ¿no? Entonces, en mi caso, la que cuajó fue la de Atotonilco, la de mi primer libro, y otros ensayos que me ayudó él, que me dirigió él. Siempre fue una mezcla de maestro y de papá. Yo tuve un gran padre, pero tuve la fortuna de tener un segundo padre en él. Los dos eran como vasos comunicantes, con un tercero, que es un fantasma que me sigue hasta el día de hoy, que se llama Jorge Ibargüengoitia. Es decir, mi papá y Ibargüengoitia eran de Guanajuato, eran amigos de la infancia, crecieron juntos, se vinieron a la Ciudad de México cuando Guanajuato cayó en desgracia al mismo tiempo. La vida ahora me concedió que me he vuelto muy amigo de Joy Laví, y yo voy cada semana a ver a Joy, y somos de verdad uña y carne. Pero en medio está mi papá y está don Luis. Don Luis, siendo de Michoacán, pues era el Bajío, pues. Entonces muchas palabras que no están en el diccionario las usa mi familia y las usaba don Luis. Por ejemplo, el cuarto de los tiliches se le llama estramancias a eso. Eso no existe. Y pues solamente don Luis y mi papá y mis tíos entienden lo que es el estafiate, como sinónimo de culo, pero en realidad están hablando de un tipo de pasto, de zacate. Se entendían muy bien mi papá y don Luis. Y cuando falleció doña Armida, se fue después de dar una gran batalla contra la diabetes, las diálisis y no sé qué historias. Se fue en septiembre y yo ya estaba en Madrid haciendo el doctorado. Es decir, yo ya me creía historiador, y don Luis me encomendó. Él seguía siendo el director de todos los párrafos míos que tuvieran que ver con historia, pero me encomendó con José Luis Martín, porque mi tesis era Los compañeros de Cortés. Entonces, ahí descubrí otro tipo de maestro, yo para biblioteca. Yo tuve la fortuna de navegar dos bibliotecas, la de don Luis, más o menos de 70,000 volúmenes en San José de Gracia, y la de mi maestro Martínez, que creo que son 90, ahora están en la Ciudadela. Cuando falleció doña Armida, te decía, don Luis, entre otras cosas, para digerir su luto, fue a Madrid. Estuvo 3 semanas allá con Martín, que había sido mi compañero de secundaria, y pudimos caminar Madrid. Comimos con mi director de tesis español, don Juan Pérez de Tudela y Hueso, que entre otras cosas es el paleógrafo
de Fray Bartolomé de las Casas. Todos los documentos de Fray Bartolomé de las Casas los paleografió mi director de tesis madrileño, Pérez de Tudela. Y fue como un noviciado, fue como ese es el verdadero doctorado, así, las conversaciones con los maestros. Es decir, yo el otro día descubrí que durante los mismos días en que está él corrigiendo el original de lo que fue el primer tomo de Das Kapital, en esa misma mesa del comedor, su hija Jenny estaba traduciendo Madame Bovary. Y no hay ningún testimonio que asegure que él agarrara cuartillas de Madame Bovary y se le pudiera leer una novela. Y hay días en que se encerraba tanto que a lo mejor no se enteraba que el precio de la cerveza había subido. Tener la columna periodística, por ejemplo, yo ahora sostengo una en El País, se llama Cartas de Cuébano, que es un homenaje a Ibargüengoitia. Bueno, es una manera de tener un pie en la realidad. ¿Sí? Y claro que me entero y tengo derecho a opinar como ciudadano, pero también como escritor, sobre el empate de México con Holanda, o el no fue penalti, o la recurrente imbecilidad de los políticos, ¿no? Cada vez más asombrosa, ¿no? La idiotez de la primera dama, ¿no? Pero también creo que hay días en que yo me puedo clavar en el siglo XVI y yo estoy consciente que yo habito una casa en donde antes era nada más lago, aquí había agua, y entonces esto es irreal, es como si yo no estuviera aquí, porque yo estoy más bien habitando la calle de Plateros, y me voy a ver con Antón Alaminos, que era el piloto de Cortés y anteriormente había sido el piloto de la nao de Colón, a tal caso el taxista más famoso de la historia, y lo que me interesa es ir con él al Parián, que ya ni está, desapareció el Zócalo. Entonces, en mapas y en mente, yo estoy habitando un cuadro al óleo. Y entonces de pronto si me preguntan quién es secretario de Agricultura, pues no sé cómo se llama, ¿no? Ahora, en realidad, no frecuento yo a escritores que están en la Torre de Marfil. Sí, en las madrugadas sí, que son los muertos, ¿no? Aquí se sienta Pessoa y aquí viene mucho Borges, y platico mucho con Cortázar y con Bioy, por supuesto con Ibargüengoitia, pero de mis amigos vivos, pues lo que nos une es siempre tener más o menos un tentáculo puesto en cosas muy, pues de perogrullo, que es, para empezar, en las mentiras. Porque yo trato de no decir mentiras, yo más bien las escribo. Y decía mi abuelo Pedro que entonces eso se vuelve literatura y es así se vale, ¿no? Y también creo que una constante es el sufrimiento ajeno. Yo siempre he sido muy propenso a ver por qué me duele que una señora de pronto esté pidiendo saber dónde está su hijo. Y me llama la atención, parte de las pilas de libros que están aquí es la bibliografía de un libro de ensayos que estoy haciendo sobre desaparecidos, pero los desaparecidos voluntarios, es decir, el que decide irse. Antes era más fácil, ahora con el GPS y con la tarjeta de crédito y con la madre, te pueden localizar, ¿no? Más si usas un cajero, pero me llama la atención eso de pronto pirata. Y quiero hacer un libro de ensayos sobre eso, sobre personas, figuras literarias y anécdotas de gente que de pronto se va. Para terminar con el tema de la historia, me gusta la manera de hacer la historiografía de Enrique Krause, es decir, este rollo muy psicoanalítico y o de Aguilar Camín, o de Lorenzo Meyer, o de Jan Meyer, o de Katz, o de Taibo II. Bueno, todos ellos, unos más que otros, desde luego Enrique y Héctor, son discípulos de Don Luis. En la mesa de Don Luis estaba Jan Meyer, Juanito, estaba su compadre, Jean-Marie Leclésio, que Don Luis empezó como broma, pero luego lo decía en serio, siempre lo presentó como futuro premio Nobel.
Ya no vivía mi maestro cuando se lo dieron, pero cuando le dieron el Nobel yo dije, ah carajo, don Luis ya lo había predicho. Y en esa mesa estaba Guidar Camín de un lado y del otro lado Enrique. Yo creo que hay distintas digestiones de abordar el pretérito. Enrique le tiró un poco como Ken Burns. Ken Burns es un historiador que era un personaje absolutamente anónimo y que se fue a las estrellas con una serie que se llamaba La Guerra Civil, que estudió la Guerra Civil norteamericana. Y lo que hizo Ken Burns fue libro y videos. Con la millonada de dinero que ganó, entonces se aventó el siguiente proyecto, maravilloso, creo yo que incluso me gusta más que el de la Guerra Civil, que es la historia del béisbol. Además no es baladí, según él, para entender al alma norteamericana, en particular el alma gringa, y ya por extensión el alma caribeña, tienes que entender el béisbol. Si no, pues podrás ser muy fanático de la música gringa, pero no lo vas a entender. Porque Glenn Miller y Gershwin y Billy Joel y James Taylor tienen que ver con el béisbol. Todo. Mucho más que el americano. El americano no ha generado la riqueza cultural que genera el béisbol, sobre todo en literatura. Y entonces, después Ken Burns de eso hizo la historia del jazz. Entonces yo creo que Enrique tomó un ejemplo de... Ahora, Enrique Krause es un ingeniero de buena nota que decidió hacer un doctorado en historia. Pues ya con eso es muy diferente al joven que hace la licenciatura en historia. O sea, Enrique trae una estructura y trae una mampostería y trae un andamiaje que le ha ayudado a ser un escritor particular. Para empezar, los ensayos de Enrique están construidos como se construye un puente. Él sabe de resistencia a materiales. Pues. En el caso de Héctor Aguilar Camín, bueno, pues Aguilar Camín se fue en algo que los une, esta cosa del poder. Es curioso ver las tesis doctorales de ambos. Ahora, Enrique abrevó mucho de Daniel Cosío Villegas, que fue su gran maestro, que de paso es el maestro de Don Luis. Cosío Villegas tenía esta especie de fascinación, distancia con el poder. De ahí que Enrique, la gran obra de él hasta la fecha, siga siendo la biografía del poder. Por supuesto que Jean Meyer es un caso diferente, porque es un francés que vino a México y que empezó por estudiar la Revolución Mexicana y de pronto se encontró con la beta de la cristiada y dijo, esto hay que hacerlo. Y esa obra hasta ahora es insuperada. Ahora, Friedrich Katz es otra, lo mencionaste, pero es otra cosa. Katz era el decano y el factotum de la Facultad de Historia de Chicago, que es de las más prestigiosas del mundo. Por algo Borges fue a Chicago. Y tenía esta especie de calvinismo riguroso de la cuadrícula por el dato y por el método, pero al mismo tiempo una curiosidad insaciable, y eso lo transpiró con la pluma. Ahora, todos han buscado un escaparate que no se resigna solamente a ser publicados en forma de libro. Si todos han buscado una expresión masiva o televisiva, incluyendo a Paco Taibo. Cada que me dejo el bigote, me confunden con Taibo II y ando dedicando libros de él. Lo que sé es que nunca he tenido que dedicar un libro mío. Y Paco Taibo lo que tiene es esto de tener también mucha prosa de literatura pura, de novela negra. Y luego, en la licuadora, pues la inquietud por... Sobre todo yo creo que es una especie de apostolado el que nos une a todos, es decir, las ganas de que no se nos olvide qué fue la decena trágica, realmente, y que los nuevos historiadores, pero sobre todo que los jóvenes en general sepan quién fue Juárez, quién fue Carranza, por qué es importante la Constitución,
¿Qué significó que Cárdenas recibió el exilio español? Pues hay que sentarnos a hablar de eso. O en el caso de Juanito Meyer, Jean Meyer, lo que nos ha enseñado es, a ver, un momento, la iglesia es esto, y ha sido esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que cuando los leo, seguimos estando todos alrededor de la mesa de don Luis González y González, y de otras mesas de maestros que nos ayudaron a forjar memoria, a forjar patria y matria.